Observando y viendo la entrevista del profesor Sergio Fajardo, concebida o concedida esa entrevista a la revista Semana, uno se da cuenta que el doctor Fajardo está descontextualizado no solamente de la realidad actual, de lo mediático, de lo que está pasando no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, sino de la propia historia de Colombia. Es que la historia de Colombia se construyó polarizada desde un principio, desde bolivarianos y santanderistas, y de allí nacieron los dos partidos tradicionales, liberal y conservador, que bañaron de sangre la República con la violencia política del siglo antepasado y del siglo pasado. Violencia que incluso terminó en la década del 50 con la pacificación del país que hizo el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla en 1953 y 54, que fue amnistiar a las guerrillas liberales y lograr la paz entre liberales y conservadores, que ya se había hecho la paz cuando se firmó por parte de los políticos, que fue Laureano Gómez y el señor Alberto Lleras Camargo, Laureano del Partido Conservador y Alberto Lleras Camargo del Partido Liberal, en Benidorm, España, el Pacto del Frente Nacional. Pero el Pacto del Frente Nacional no fue para servirle al pueblo, sino para gobernar ellos, la élite. Ya el pueblo se había pacificado gracias al gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Pero aún así siguió la polarización, porque es cuando surgen después las expresiones políticas de izquierda y progresistas a las que la derecha nunca les quiso permitir participar. Y en eso perdimos casi 50 años más. Hasta ahora, hace 3 años que logró el presidente Petro llegar al poder. De modo que la historia de Colombia ha sido de división, de polarización, y nadie la ha podido unir y seguramente nadie la podrá unir. Entonces es la hora de unir, de cerrar heridas, de no polarizar. En el mundo hoy está polarizado. En los Estados Unidos, para un ejemplo, Donald Trump ganó unas elecciones porque polarizó ese país. Frente a un partido demócrata débil, un partido demócrata que no representaba nada de dureza, y Trump representa la dureza. En el Brasil, la izquierda con el señor Lula da Silva y la derecha extrema con el señor Jair Bolsonaro, que fue presidente de ese país. Javier Milei viene de ganar unas elecciones en Argentina polarizado totalmente a la derecha. El mismo Bukele, del que muchos se inspiran, es un hombre de derecha, polarizó El Salvador para poder llegar al poder. Y hoy en Colombia se vive algo parecido. Las recientes elecciones de Chile fueron polarizadas entre la comunista, la señora Jara, y el señor Cash, que es de derecha. Y las elecciones que se vienen en Colombia, las que estamos ya viviendo, son polarizadas. Y va a estar el protagonismo es entre los extremos. No va a estar entre las personas, perdónenme que le diga, tibios, como el señor Fajardo. Ni el discurso de él pega, ni el discurso del señor Roy Barreras, que quieren sanar heridas, dicen ellos. No, esto es un discurso polarizado, y estas elecciones ya los vemos en las encuestas. Está entre el señor Asprilla y Iván Cepeda en esas elecciones. Y eso no va a cambiar fácilmente. Vamos a ver en la derecha quién gana, seguramente la señora Paloma Valencia, pero vamos a ver qué tanto caudal electoral logre para que despolarice. No creemos que ella pueda despolarizar, porque ella también representa una derecha recalcitrante. Entonces va a estar polarizada en extremos. Lo de los medios centro se va a esfumar. Se lo van a arrebatar. Ya se lo arrebataron, de hecho. De modo que es un discurso que sigue siendo blando, un discurso que no pega en el pueblo. Además que el señor Fajardo no propone absolutamente nada cómo va a salvar el país. Él habla de que el país está en una situación grave, que según la teoría de él, estamos pues en un momento, pero no dice cómo
va a salvar esa supuesta o esa imaginación de él de que el país está acabado. No nos dice cómo. De modo que ese discurso de él es fallido y seguramente va a quedar relegado a lo que él le gusta hacer, en tercer lugar, porque la verdad es que el señor Sergio Fajardo lo que le gusta es figurar en unas elecciones para que le paguen la reposición de votos, que quede en un segundo lugar, no es para más. Él nunca ha sido una alternativa de poder, ni lo será tampoco. Cada día se le desgasta más su discurso. Para el francotirador les habló Santiago Villarreal. Hasta la próxima.